Buenos días, mi nombre es Ciania Campos Garduño y les voy a exponer el tema de hernia discal. Para comenzar en sí la anatomía de la columna ya la vimos en otra de las exposiciones, pero ahora yo les voy a hablar un poco más, primero sobre las caras anterior y posterior de la columna vertebral. La parte anterior está formada por los cuerpos vertebrales, los cuales son cilíndricos conectados entre sí por los discos intervertebrales y unidos por los ligamentos longitudinales anteriores y posteriores. Estos son en esencia una estructura de soporte y la parte posterior está formada por estructuras más sensibles que se extienden desde los cuerpos vertebrales en forma de pedículos y constituyen en su parte posterior láminas que junto con los ligamentos forman el canal vertebral. Los elementos posteriores se unen a las vértebras adyacentes por dos pequeñas articulaciones sinoviales que permiten un ligero grado de movilidad entre cada dos segmentos. La apófisis transversas y espinosas se dirigen en dirección lateral y la otra posterior, permitiendo la fijación de los músculos. Los discos intervertebrales están situados entre dos cuerpos vertebrales a todo lo largo de la columna, con excepción de la primera y la segunda vértebra cervical y la región sacrocoxígea. Entonces es por esto que decimos que son 33 vértebras, pero 23 discos intervertebrales. Y entonces, como ya les mencioné, cada dos vértebras están los discos intervertebrales, que actúan como estructuras hidráulicas amortiguando el impacto entre las vértebras contiguas, y estos discos están formados por una parte central que se llama el núcleo pulposo, que está compuesto por una gran cantidad de agua y mucopolisacáridos. Y algo importante aquí es que este núcleo no tiene inervación y pues es el que permite que el movimiento se amolde a las tensiones de la columna vertebral. Y se dice que la presión de este núcleo es entre 5 y 15 veces superior a la presión arterial. Y en la periferia de este se encuentra el anillo fibroso, que está formado por bandas concéntricas de fibras elásticas firmemente adheridas y orientadas en diversas direcciones, que se fijan con firmeza a las plataformas superior e inferior de las vértebras supra e infraadyacentes. Y en las capas más externas de este sí hay inervación. Y pues como podemos ver, este anillo fibroso es más grueso en el segmento anterior, de ahí que la ruptura posterior sea la más habitual. En las funciones de los discos vertebrales vamos a ver que primero constituyen la unión de las dos plataformas vertebrales durante los movimientos normales que realiza la columna vertebral. Entonces esto permite además que se mantenga la alineación en conjunto. También sirven como una cámara hidráulica por los desplazamientos que puede sufrir el núcleo pulposo y la elasticidad de las fibras del anillo que lo rodea, lo que permite soportar esfuerzos de presión transmitidos sobre su eje y distribuir la carga con uniformidad en el cuerpo subyacente. Y también sirven para reducir la carga sobre las articulaciones vertebrales de los cuerpos supra e infraadyacentes, lo que permite así reducir la fricción entre las superficies articulares. Entonces así vamos a decir que la estabilidad de la columna depende de dos tipos de apoyo: las articulaciones óseas, que son los discos y articulaciones sinoviales, y las estructuras ligamentosas, así como las musculares. Y pues la inervación llega por las ramas recurrentes de los nervios raquídeos, habiéndose detectado terminaciones nerviosas de estímulos dolorosos tanto en ligamentos como en músculos, en el periósteo y en carillas articulares. Ahora sí, entrando a lo que es la hernia discal, como definición vamos a decir que es la protrusión o salida del contenido discal dentro del canal raquídeo o del agujero de conjunción. Y esto ocurre cuando la presión de la vértebra superior o inferior fuerza a una parte o a todo el núcleo pulposo a pasar por el ánulus, que está débil,
o parcialmente roto. El núcleo pulposo herniado puede oprimir los nervios cercanos al disco y pues esto causa mucho dolor. En esta parte conviene distinguir entre tres aspectos. Primero, entre una fisura discal que se produce en el que se produce un desgarro del anillo fibroso, y la forma más típica es la fisura radial, en la que el desgarro es perpendicular a la dirección de las fibras. Otro es la protrusión discal, que se caracteriza por la deformación del anillo fibroso como consecuencia del impacto que ejerce el núcleo pulposo. Y por último, la hernia discal, que se produce cuando hay rotura del anillo fibroso con la consiguiente salida del núcleo pulposo. En la epidemiología vamos a ver que en sí son muy comunes, y esta es una de las causas más comunes de dolor de espalda o dolor de piernas, que le llamaríamos ciática, y esto a menudo ocurre entre los 35 y 55 años de edad, lo cual es lógico que se piense porque se tiene en cuenta que hacia los 40 o 50 años todavía existe una elevada proporción de actividad física por parte del paciente, y pues esto coexiste con la progresiva degeneración del disco intervertebral, y pues entonces esto nos puede dar una hernia discal. Y algunas literaturas mencionaban que se daba más en hombres que en mujeres. Sin embargo, otras literaturas dicen que se da en ambos sexos por igual. La prevalencia es del 2% en los pacientes que refieren que tienen un dolor de espalda, pero pues estos cuadros de dolor son un serio problema sociosanitario, ya que originan un elevado absentismo laboral, y esta es la causa más frecuente de una incapacidad para trabajar. También las hernias discales suelen ocurrir en la zona inferior de la espina dorsal. Los discos de la zona cervical suelen sufrir hernias solo en un 8% de las veces, y se dice que la parte superior y media de la espalda solo es afectada un 1 a 2% de las veces. En cuanto a los factores de riesgo, vamos a ver que primero tenemos la degeneración del disco intervertebral y del ligamento longitudinal debido a deshidratación. Esto se traduce en una pérdida de la altura del disco, y esta degeneración pues va íntimamente ligada al proceso de envejecimiento. Luego, que el paciente tenga microtraumatismos repetidos, a los que pueden unirse movimientos repetitivos de flexión o extensión del tronco cargando grandes pesos, y movimientos rotacionales continuados en el tiempo, lo cual es muy habitual en los trabajos en los que los pacientes hacen esfuerzo físico con carga durante varias horas y con una postura incorrecta. Luego también los pacientes con un peso y volumen corporal excesivo. Y esto especialmente si en el paciente coexiste un abdomen voluminoso, ya que esto acentúa la curvatura lordótica lumbar, y pues se produce una excesiva presión en la parte posterior vertebral. Otros factores son de tipo pasivo, entre los que se incluyen las facetas articulares, ligamentos y el tono de la musculatura que tenga el paciente. Hablando de la etiopatogenia, vamos a ver que de entrada se conviene recalcar que, puesto que la columna cervical está diseñada para sustentar poco peso y permitir una gran movilidad de la cabeza, es bastante habitual que en esta zona de la columna predominen los cuadros degenerativos, que son llamados cuadros de afectación espondilótica. Pero por el contrario, a la altura de la columna lumbar son más frecuentes las hernias discales, ya que esta zona de la anatomía está diseñada para soportar una gran carga y tiene menos movilidad. La aparición de una hernia discal en sí es consecuencia de la pérdida de la elasticidad que caracteriza al disco intervertebral, y diversas patologías, traumatismos o incluso, como ya les había estado mencionando, el propio envejecimiento hacen que los discos pierdan elasticidad y se puedan fragmentar. El mecanismo típico de producción de una hernia de disco incluye los siguientes pasos que les voy a mencionar.
En primer lugar, se produce una flexión de la columna vertebral hacia adelante, lo que da lugar a que el disco sufra una mayor carga en la zona anterior, puesto que el núcleo pulposo es de consistencia gelatinosa y sufre un proceso de compresión contra la pared posterior del anillo fibroso. Posteriormente, la carga de un peso importante hace que se comprima una vértebra contra la otra, lo que aumenta la presión que sufre el disco intervertebral. Por último, a medida que se extiende la columna con el peso cargado, dicha carga comprime aún más el núcleo pulposo del disco, de modo que dependiendo de la presión ejercida sobre el anillo fibroso en su parte posterior, dicho anillo puede o desgarrarse, que sería una fisura, abombarse, que sería una protrusión, o partirse, que sería una hernia. Y al herniarse el disco, la presión recibida por el anillo se transfiere a la raíz nerviosa y en la mayoría de los casos esta situación provoca dolor de tipo radicular. Ahora, en cuanto a la clasificación que yo encontré primero con relación a su estructura. Y primero tenemos una protrusión o hernia de tipo contenida, que se le llama así cuando el material discal rompe las estructuras internas del anillo fibroso, pero mantiene íntegra la porción más externa. Luego podríamos tener una extrusión cuando se rompen todas las capas del anillo fibroso y el material discal se aloja bajo el ligamento vertebral común común posterior o lo rebasa, pero esto sin perder contacto con el disco de procedencia. Y también podríamos tener un secuestro, que es cuando el material discal se encuentra libre, sin conexión con el disco de procedencia, pero en este caso se le puede agregar el término de migrado si el material discal se desplazó con relación al nivel del disco. Otra clasificación es con relación al plano sagital, y esto las divide en centrales, posterolaterales, laterales, foraminales y extraforaminales. Pasando a lo que es el diagnóstico, primero la anamnesis. La mayoría de los cuadros de hernia discal están precedidos por episodios de lumbalgia, cuya duración difiere de unos pacientes a otros, siendo difícil en muchos casos precisar en sí cuándo es que comenzó el cuadro doloroso. No obstante, conviene señalar que no toda hernia de disco ocasiona síntomas, de modo que hay pacientes que descubren que tienen una afectación discal cuando se someten a un estudio radiológico por algún otro motivo. En una hernia discal típica se tiene lugar a una compresión radicular cuyas características dependerán de la raíz que resulte afectada. Usualmente las fibras que se ven afectadas en primer lugar son las nociceptivas, le siguen las sensitivas y por último las motrices. Y bueno, es importante recalcar que una hernia discal, como ya les he estado mencionando, puede ser asintomática, aunque también puede producir dolor debido a la compresión ejercida sobre las raíces nerviosas o sobre la médula espinal o la caudequina. Y seguidamente se analiza la clínica asociada a alguna de las posibles zonas de compresión. Entonces aquí podemos ver también los pacientes podrían tener un episodio agudo del dolor lumbar que se irradia hacia una de las extremidades inferiores, y esto generalmente después de que realizan algún esfuerzo. También pueden tener dolor que aumenta con las maniobras de Valsalva o una hipoestesia en las zonas distales del dolor y pérdida de fuerza en el pie. Y bueno, aquí entonces hay que decir en la parte de la exploración que va dirigida a detectar las alteraciones motrices, sensitivas y esfinterianas. Ahorita les voy a explicar por qué. Entonces, en sí el dolor localizado o irradiado, que son por consecuencia de una hernia de disco, se localizan en orden de frecuencia. En primer lugar, las de la región lumbar, la segunda la región cervical y por último las de la región dorsal. Entonces vamos a ver cuáles son las características de la clínica
cuando hay una compresión a diferentes niveles. Primero, si hay una compresión de una raíz nerviosa, ocasiona cuadros de dolor, pérdida de fuerza y hormigueos que pueden afectar a determinadas zonas y a determinados grupos musculares. Y pueden verse afectados los miembros tanto superior e inferior en función de la raíz nerviosa que resulte comprimida. Pero aquí la afectación del miembro inferior es la que da lugar al conocido síndrome de la ciática. Ahora, si hay una compresión a nivel de la médula espinal, se asocia a dos tipos de síntomas bien diferentes. Por un lado, puede observarse parálisis o espasmo muscular, hormigueo y pérdida de sensibilidad que afectan a la zona corporal que se encuentra por debajo del nivel de compresión. Y por otro lado, la compresión de la médula puede ocasionar cuadros de incontinencia urinaria, lo que les decía hace rato al inicio de la exploración. Y esto es como consecuencia de la pérdida de control sobre la vejiga. Inicialmente los síntomas urinarios pueden aparecer como hipoestesia vesical con cuadros de tenesmo, polaquiuria, que pueden ser también de tipo nocturna, y aumento del remanente postmiccional. Y ahora, si hay una compresión a nivel de la caudequina, esta genera igualmente una pérdida de control sobre la vejiga, a lo que se une anestesia en las zonas rectal y anal y en la cara interna de los muslos. Este cuadro se le conoce como anestesia en silla de montar. Y la compresión a este nivel también puede ocasionar debilidad y entumecimiento de los miembros inferiores. Ahora, vamos a ver que las hernias de los discos cervicales en sí se asocia a problemas de origen traumático agudo, dando origen a controversias inclusive de tipo legal. Sin embargo, los estudios se han hecho como muchos estudios y demuestran que la mayoría de los casos tienen un factor de tipo degenerativo, con lo que concluyen que probablemente el efecto de la violencia solo se puede poner como manifiesto en una alteración preexistente. Entonces, los cambios degenerativos cervicales desde la hernia discal hasta la estenosis pueden manifestarse como dolor discogénito, como radiculopatía cervical o como mielopatía cervical de acuerdo a la intensidad y localización. Pero pues en todos los casos el dolor se acompaña con rigidez, espasmo muscular, cefalea e irradiación a hombros, a cara y a tórax. Y pues las lesiones discales se localizan con mayor frecuencia en los niveles de C4, C5 o C5, C6 y C6 y C7. Ahora, si se dan hernias de los discos lumbares, el dolor radicular agudo que va a ser irradiado a los miembros inferiores se va a llamar como citalgia. Y esto inicia en la región lumbosacra o en la porción proximal y posterior del muslo, con un patrón dermatómico. Entonces, esta es sin duda uno de los signos más frecuentes en la interpretación clínica de compresión nerviosa por hernia de disco lumbar. Aquí es frecuente que antes de la citalgia se presenten episodios intermitentes de dolor lumbar que se agudizan de forma súbita, guardando relación con movimientos moderados de flexión o extensión y en algunos casos con esfuerzos físicos, incluyendo accesos de tos o estornudos. El dolor radicular ocasionado por esta hernia en la región lumbar suele agravarse con la posición sedente y mejora en bipedestación o en decúbito. Durante la exploración física, por esto, el paciente prefiere el decúbito lateral o dorsal con los miembros flexionados para disminuir la tensión en los músculos psoas y el isquiotibial. Entonces es indispensable realizar una exploración sensitiva y cuidadosa motora, así como exploración de los reflejos osteotendinosos en los miembros inferiores, lo que proporcionará orientación acerca del nivel radicular y dermatomo afectado. Las maniobras durante la exploración física pueden provocar dolor durante la extensión y elevación del miembro inferior mientras el paciente permanece en decúbito dorsal.
y pues es útil como complemento diagnóstico cuando es positiva, pero no descarta la posibilidad de una hernia discal cuando es negativa. Entonces, no se debe de olvidar en esta parte que también con la maniobra solo se exploran los niveles bajos de la región lumbar. Es por eso que nada más se las estoy mencionando en esta parte. Continuando con el diagnóstico, vamos a ver los estudios de gabinete que nos pueden ayudar a orientarnos hacia el diagnóstico. Primero, la resonancia magnética nuclear, que hasta el momento es el mejor recurso para el diagnóstico de las hernias discales y pueden mostrar una imagen de cualquier pinzamiento de raíz de nervio causado por una hernia de disco cervical. La alta resolución de la imagen en los diferentes tejidos vertebrales va a permitir observar en distintos planos situaciones de ocupación o desplazamiento del saco dural y de las raíces nerviosas, además de permitir la valoración del estado de hidratación de los discos, lo cual ya es un dato para el diagnóstico muy importante y también para el pronóstico de la enfermedad discal. Lo que continuaría, bueno, la que sigue es un TAC, que es muy útil para identificar osteofitos y para dimensionar el diámetro del canal raquídeo. En el caso particular de la hernia de disco, la TAC por sí sola no es de utilidad ya que no define partes blandas, lo que se puede compensar administrando un medio de contraste, en cuyo caso se le llamaría esto como una mielotac. Luego la mielografía, que es un excelente apoyo para correlacionar la estructura ósea vertebral con el contenido mieloradicular y permite además observar imágenes de la columna vertebral en posiciones de carga y esfuerzo. En ocasiones es la única forma de hacer evidente la compresión de tejido nervioso por discos laxos que protruyen bajo presión, pero se corrige en reposo, lo que constituye una ventaja sobre la resonancia magnética, que muestra imágenes de alta calidad pero únicamente en decúbito. Luego, la radiografía de columna lumbar permite excluir en sí otras causas de dolor de espalda, tales como las metástasis vertebrales, pero arroja hallazgos poco concluyentes. Con las radiografías simples en proyecciones antero, posterior y lateral, y si le es posible al paciente en placas con movimiento en flexión, extensión y lateralización, se puede valorar la integridad anatómica y la estabilidad vertebral. Y el electromiograma, que es una prueba simple aunque molesta, que permite diferenciar en sí la raíz nerviosa afectada a través del estudio de la conducción nerviosa hacia los músculos, y se utiliza en los pacientes con una columna lumbar en la que están afectados ya varios discos y que en la imagen de resonancia magnética no podemos diferenciar claramente cuál es el disco responsable de la clínica que tiene el paciente. Otras razones para su prescripción puede ser la necesidad de objetivación de una afectación motora o, por el contrario, descartar que exista una lesión de raíz nerviosa y, por tanto, una necesidad de tratamiento quirúrgico. Entonces, hablando del tratamiento, vamos a ver que en el tratamiento de las hernias de discos intervertebrales se debe de tener presente que el objetivo principal es reducir o evitar daño al tejido nervioso que se encuentra presionado por el contenido discal herniado, lo que se manifiesta clínicamente con alteraciones motoras y sensitivas, ya sean clínicas o subclínicas. Entonces, no se tiene un criterio estricto que defina cuál es el número de hernias de disco en un segmento vertebral que cambie el diagnóstico a canal vertebral estrecho por ocupación, pero debe de quedar muy claro que cuando hay más de 2 hernias en un segmento, la estabilidad vertebral está comprometida y el tratamiento debe ser dirigido a mejorar o corregir este problema. En cuanto al tratamiento conservador, inicialmente, si no existe un déficit motor o sensitivo importante, es el que se va a llevar, y este se va a tener con reposo y fármacos. De hecho, la mayoría de los pacientes con hernia discal que se someten a tratamiento conservador responden bien, requiriendo cirugía solo el 7% de los afectados,
Entonces aquí yo encontré que se pueden dar en fármacos AINES como ibuprofeno o naproxeno y de relajantes musculares ciclobenzapina y metocarbamol. Y en relación al reposo, tradicionalmente se ha considerado como una medida muy eficaz, ya que se suponía que en un paciente acostado la carga sobre el disco intervertebral era mínima. Sin embargo, como ya les había mencionado en el tema de lumbalgia, se demostró el efecto pernicioso de los pacientes que se quedan en cama, ya que incrementa el catabolismo muscular y la desmineralización del hueso. Entonces, por todo ello, el reposo en cama no se recomienda más allá de las primeras 24 horas seguidas, en este caso de hernia discal. El tratamiento también se requiere una evaluación individual del paciente, en los cuales vamos a ver los siguientes puntos. Primero, que se controlen las enfermedades sistémicas que tenga el paciente y que puedan propiciar a una hernia discal. También hay que darle una educación para la higiene de la columna vertebral, que en sí las medidas de higiene postural pues son para todos los pacientes y como ya les había mencionado antes pues son las técnicas apropiadas para levantar objetos, mantener un peso sano, practicar una postura correcta cuando se camine, cuando se siente, cuando se ponga de pie y al dormir. También estirarse a menudo cuando se esté sentado durante largos periodos de tiempo y pues en las mujeres especialmente que no usen de forma muy seguida pues los zapatos de tacón. Otro punto es el fortalecimiento de los grupos musculares. Y estos, bueno, aquí se tienen ejercicios para fortalecer la musculatura, en las cuales les dejo aquí esta tabla, en las que también no solo ayudan a fortalecer estos músculos, sino que también ayuda a relajarlos y así pueden disminuir el dolor. El siguiente tratamiento que veríamos sería el quirúrgico y este está indicado cuando no se obtuvieron los resultados esperados con el tratamiento conservador. Pero pues en este caso sí se debe de ser prudente en el tiempo para valorar los resultados del tratamiento no quirúrgico. Esto está mencionado en que si el paciente sí va hacia la mejoría, eh, en este caso sí se debe de continuar con el tratamiento no quirúrgico, pero si se presentan condiciones evolutivas de deterioro neurológico motor o sensitivo o si el dolor persistente deteriora al paciente, pues la opción quirúrgica es la más indicada. Y aquí la verdad es que yo encontré muchísimos tipos de cirugías que se le pueden aplicar, pero pues encontré que la microdisectomía lumbar era el gold estándar de las intervenciones quirúrgicas y este consiste en el abordaje de la columna lumbar por vía posterior y acceso al espacio discal utilizando la ayuda de un microscopio quirúrgico, así como del instrumental adecuado para esta microcirugía. Entonces se hace una incisión, pero muy pequeña. Entonces el plazo de recuperación del paciente va a ser muy breve. También aquí en esta parte nos hablaban sobre cómo era el abordaje según qué tipo de discos estaban dañados. Si es una hernia de los discos cervicales, pues se utiliza el abordaje por vía anterior. Y en este caso se dice que va acompañado de fusión intervertebral con injertos óseos tricortiales de la cresta ilíaca y placas anteriores que están sujetas con tornillos. Y pues el procedimiento consiste en la exposición del segmento cervical mediante... el procedimiento consiste en la exposición del segmento cervical mediante una incisión en la piel y disección roma de los tejidos. Ahora, si son en los discos torácicos, en sí las lesiones por hernias en estos ya les había dicho que son pocos frecuentes, pero para su tratamiento se recomienda el abordaje posterolateral o anterior, debido al alto riesgo de lesión neurológica que se podría tener al momento de manipular esto. Y si son de discos lumbares, el más utilizado es el abordaje posterior por la facilidad de acceso y menor riesgo de daño al tejido perioperatorio.
y se recomienda el control radiográfico para localizar el nivel exacto por intervenir. También la disección muscular y la liberación radicular en un solo lado se ha reportado con mejores resultados de recuperación en pacientes con un solo nivel de lesión discal. Ahora, como les había dicho, yo encontré muchísimos tipos de cirugías que se pueden tener. Entonces, otras técnicas quirúrgicas serían, por ejemplo, la terapia intradiscal electrotérmica, que también es llamada IDET, en la cual se hace la inserción percutánea de una guía térmica especialmente diseñada para este fin. Y se procede a incrementar la temperatura de forma controlada del material discal, lo que puede devenir en el encogimiento del disco y una consecuente disminución del dolor. Según la literatura, este se usa para el dolor discogénico y trastornos discales en varios niveles. Otro sería la nucleoplastía térmica, que incluye la remoción del material discal mediante el uso de una guía con una resistencia de baja temperatura, que desintegra el núcleo del disco mediante la formación de un campo de plasma en sus componentes de hidrógeno y oxígeno, para después ser evacuados por medio de la misma cánula. Y pues sus indicaciones son el dolor discogénito de origen degenerativo, así como protrusiones o rupturas discales que condicionan a radiculopatías. Otra sería el reemplazo artificial del disco, en el cual se usa un dispositivo protético para el disco intervertebral. Y este es un sistema que permite la movilidad y que permite la conservación de la alineación a nivel de la columna vertebral. Y sus indicaciones son la enfermedad degenerativa discal, el síndrome postnucleotomía, que tenga un desgaste discal interno, una fusión vertebral fallida, inestabilidad y entre otras situaciones. Ahora, las complicaciones. Una de las consecuencias más serias, si no se trata de una hernia de disco, es el déficit neurológico irreversible, lo cual puede causar una debilidad permanente. Entonces, pero otras complicaciones serían una lesión radicular nueva o que se tenga persistencia de esta o un agravamiento de la que ya existe. También una recidiva de hernia discal que necesite la reintervención, porque sí se puede, o una fístula de líquido cefalorraquídeo, también una infección superficial, meningitis, cistitis, que bueno, esto tiene también una de sus complicaciones, es una tasa de mortalidad como en todas las cirugías, y pues en las complicaciones raras se podría tener la lesión de vasos abdominales, como es la arteria aorta o la vena cava, y también podríamos tener una lesión de uréter. Y para finalizar, en cuanto al pronóstico, es muy importante tener presente que el tratamiento de la hernia de disco, el objetivo principal es únicamente la descompresión del tejido nervioso, por lo que no debe ser considerado como un tratamiento definitivo. El daño estructural al disco existe y la evolución natural debe ser prevista e informada al paciente. Me refiero de manera específica al colapso en el espacio intervertebral, así como a deslizamientos, que son en sí listesis, que pueden comprometer en un futuro la estabilidad de la columna y dar origen a dolor articular y dolor radicular por compresión, llegando a la discartrosis con posibilidad de requerir nuevos tratamientos específicos, inclusive de tipo quirúrgicos, para la liberación y fusión ósea. Esto sería todo por mi parte, espero que haya sido entendible. Muchas gracias.